Escritora danesa de origen alemán, Jane Teller estudió economía y trabajó durante varios años para las Naciones Unidas y la Unión Europea en lugares de conflicto y problemas humanitarios, especialmente en países africanos. A partir de 1995, Teller decidió dedicarse por completo a la literatura, siendo colaboradora de organizaciones como PEN y de revistas como Lettre International. Teller ha publicado tanto novela como ensayo y relato, planteando interesantes ideas sobre el futuro de la sociedad y debates sobre la privacidad, la tecnología y la ética contemporánea, con un estilo personal que podría englobarse dentro del realismo mágico. Teller ha sido traducida a más de 10 idiomas y ha logrado un gran éxito con su novela para jóvenes adultos Nada. A lo largo de su carrera ha recibido varios premios literarios. La historia de este cuento, el cuento de Nada, habla básicamente sobre cómo un grupo de niños intenta convencer a unos amigos de que la vida tiene sentido, ya que este les ha dicho repetidas veces que no vale nada, que al final van a morir y lo que hagan no va a perdurar. Durante toda la historia, los niños intentan conseguir los objetos valiosos de cada uno para hacer una montaña de objetos valiosos y mostrársela a Pierre, que es quien dice que no vale, la vida no vale nada, y mostrarle el objeto de cada uno, lo que vale y lo que tuvieron que sufrir para que ese objeto llegara al montón. Fue tanta la obsesión de los niños de demostrarle a Pierre que la vida tiene sentido, que terminaron por volverse demasiado sádicos y cometer incluso crímenes, y a pesar de esto se volvieron famosos, eh, y aún así no lograron convencer a Pierre de que no, de que la vida tenía sentido. Al principio del cuento sentimos nosotros que la historia trata acerca de la amistad, ya que el objetivo principal o el primer objetivo era el primer objetivo de los niños era que Pierre se diera cuenta que la vida realmente sí tenía sentido y sí había por qué vivirla. Pero conforme va avanzando la historia, el autor va cambiando el tema hacia un poco más de venganza, ya que cada quien quería quitarle lo más valioso de su vida a cada niño. Y se empezaron a despreocupar por Pierre hasta cierto punto, ya que nunca dejaron de tener en mente que la pila de objetos valiosos era para demostrarle a Pierre que todo tenía sentido, pero llegaba un punto que se notaba que se olvidaban de Pierre y lo hacían más por vengarse de la otra persona a quien les había quitado algo muy valioso de ellos y a quien querían arrebatarle algo valioso de, de esa persona que les quitó lo que más querían. Eh, la tesis o la idea que quiere expresar el autor acerca en el libro de Nada trata de que la vida tiene un sentido y a cada uno de nosotros nos cuesta conseguir esas cosas de la vida, por lo cual cada cosa que hacemos, cada cosa que tenemos es algo que para nosotros tiene sentido. El libro en sí trata de mostrarte que hay gente a la que no le importa nada, pero de hecho muchas cosas, la vida en sí tiene un sentido y ese sentido es el que tú le das a la vida. El tipo de narrador es narratario. A la vez, viene siendo equisciente, ya que sabe lo mismo que nosotros. También es protagonista, ya que forma parte de la historia principal. La estructura externa del libro de Nada está escrito en prosa, el libro, y está dividido en capítulos. La estructura interna del libro es lineal, empieza en un punto en donde todo comenzó, con Pierre diciendo que nada importa, que eso lo sabe hace mucho y que no importa hacer nada. Y se extiende y se va desarrollando la historia junto con todos los personajes hasta llegar al final, en donde ya es donde los niños empiezan a ser sádicos, porque se pierden en sí tratando de mostrarle a Pierre el motivo que tiene la vida. Los elementos que más influyeron en el accionar de los personajes
fue que los personajes en sí buscaban ayudar a un amigo que siempre les decía que la vida no valía nada. Entonces llegaba un punto que empezaban a cuestionárselo. Se puede decir que Pierre juega mucho con sus mentes y eso afectó mucho en su accionar. También el que se deshicieron de cosas muy valiosas para cada uno, entonces por ende buscaron revancha o cómo desquitarse de alguna manera con alguien, a tal punto que llegaron a ser muy violentos y sádicos. También afecta mucho el que ese pueblo, que es un pueblo pequeño en Dinamarca, no era tan famoso, no muy conocido mundialmente, casi no tenían visitas de turistas, hasta que no sucedió lo de la pila de importancia, el montón de importancia. Pero fuera de eso, los niños también parecían estar desatendidos por los adultos porque hacían muchas cosas indebidas y no se preocupaban del todo los adultos o no se cuestionaban tanto las cosas. Y siento que, o sentimos más bien el equipo, que eso afectó mucho en el accionar de los personajes. Las figuras literarias se definen como los recursos estilísticos que el poeta o en sí el escritor utilice para embellecer el lenguaje. Hay bastantes tipos de estos, pero el que más es usado o utilizado en el libro Nada vendría siendo la metáfora. En conclusión, este libro es un libro muy interesante que habla acerca de la relatividad, de qué cosas existen y de qué no, o en teoría, nada es nada. Bueno, lo recomendaría bastante para cualquier tipo de público, excepto para gente ya menor de los 14, 13 años. No creo que sean capaces de entenderlo, pero en general es un libro muy divertido que te puede ayudar para pasar el tiempo bastante bien. Este libro, desde el título, te atrapa, incita al lector a querer leer más, ya que es un título de una palabra muy corto, pero una palabra muy fuerte, que hace que quieras saber por qué el título es el que es, qué va a pasar en la historia. Igualmente, desde la primera frase que dice el título, que dice el libro, te das cuenta más o menos de lo que va a pasar durante la historia. Es un tema hasta cierto punto fuerte. Yo no recomendaría que este libro lo leyeran personas menores de 13 años o que sufren de depresión o problemas ligados a la depresión, ya que es un tema que sí puede llegar a causar un gran impacto en ese tipo de personas de mala manera. En cuanto a la gente que lo lee, sí te atrapa mucho, te incita a querer leer más y saber qué es lo que sucede. Empieza muy lento la historia, pero conforme va avanzando hay un poco de misterio y mucha intriga, y como que te hace entrar en el libro, te hace sentir que eres parte de la historia. Opino que desde el principio te engancha con el simple título, ya que solo es una palabra, nada. Te deja en intriga para que sigas leyendo. Con la primera frase te puedes dar cuenta de cómo va a estar desarrollada la historia. Puedes pensar que la historia se va a tratar sobre cómo es que la vida no tiene sentido, pero te vas dando cuenta que pueden haber otros sentimientos involucrados en esto. Personalmente recomendaría este texto para personas mayores a 15 años, ya que se ocupa cierta madurez para poder entender o poder saber bien qué está pasando en este texto y no quedarse con ninguna duda. Aparte, porque es muy fuerte para cierto público. Menores de 14 podrían verse en situaciones difíciles. Sin embargo, siento que el libro es muy bueno para leer, pues te entretiene y te hace reflexionar acerca de muchas cosas.